Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, pues ya estamos en su programa Estado de los Estados. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y los saludamos así porque usted nos puede ver a la hora que usted quiera en sus redes sociales. Y si nos ve en la noche, pues tenga muy buenas noches. Si nos ve en el día, pues muy buenos días. En la tarde, muy buenas tardes. De cualquier manera, aquí los saludamos como siempre con el gusto y el agradecimiento de que esté usted allá viéndonos, escuchándonos. Hoy vamos a tener un programa interesante con 3 representantes de partidos políticos de Movimiento Ciudadano, del PRD y del PRI, para hablar, para intentar analizar, ellos lo harán, pues yo no sé si el primero, el segundo o el tercer informe de López Obrador allí, cuando rindió su mensaje en Palacio Nacional, pues había un letrero que decía tercer informe, pero otros decían que era el primero, en fin, vamos a ver qué dice. Vamos a saludar a nuestro amigo de años, a Rafael Fernández Pineda, integrante del Comité de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Qué gusto saludarte. Igualmente. Rafael. A Pedro Reyes, también viejo amigo. Muchas gracias, Jorge. De Cancún. Él es presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Correcto. Y a Citlali Israel Vera. Citli. Citli, Citli, sí, amigo. no eres Citlali. No, es que Citlali es el femenino, Citli es el Citlali masculino. es el femenino, ¿no? Y Citli es el masculino. En la cultura y en la lengua náhuatl. Ah, Correcto. ¿No en la cultura huachicol o qué? ¿O huichol? ¿Cómo dice Luis Alegre? ¿Cómo Sí, se hizo ahí ya ya. famoso ese Ese término, ¿no? Sí, ya eso. Estaban diciendo, como un breve paréntesis, ya ves que él tradujo, bueno, encargó la traducción de la Constitución en la lengua maya, Así es. y que el siguiente paso ahora va a ser traducir la Constitución de la República al lenguaje huachicol. Sí. Bueno, Hay un lenguaje huachicol en la ciudad. que también es una palabra náhuatl, ¿no? Supongo, ¿no? Al parecer sí viene de por ahí. Sí, ¿verdad? Tienen ahí lejanamente su raíz. Así nombraban a los botes donde manejaban los licores que se hacen en México, ¿no? Los chicoles, ¿qué serían? Para Son el alcoholes, pulque. son alcoholes. El pulque se maneja en odres, pero los alcoholes, porque sí hay una larga tradición de producir alcoholes en México, pues no sé si hayas alguna vez bebido el famoso mosquito de Toluca, los dulces de guayaba, los licores de guayaba, de uva, de todas las cosas que se hacen en las casas. Era casero, son licores caseros. Ah, fíjate. Y se transportaban pues, en ese. Pero es bueno conversar con personas que saben. Cultas. Ahora, ¿qué culpa tienen los huicholes? ¿No? Ahí sí. sí, ¿Qué así culpa es. tienen ahí nuestros amigos? Oigan, Rafa, tú siempre has militado en el PRD. Sí, de hecho soy miembro fundador. Bueno, más bien milité en el PMT que fundó Eberto Castillo. ¿sí? Y después de un tiempo se convirtió, debido a las alianzas que hacía Eberto, se convirtió en el PMS, el Partido Mexicano Socialista, Sí. que fue el que finalmente le cede el registro al movimiento cardenista para formar el PRD. Desde En ese, 1989. los 90, 88. Sí, yo empecé en el 73 con Eberto. Sí, o sea, fíjate. el partido tiene esa larga trayectoria que después se convierte en PRD. Fíjate que toda una vida de militancia, de lucha. De militancia más que nada, Sí. de militar en la izquierda mexicana. Así es. Lo que quiera significar eso. ¿Y tú, Pedro Reyes, siempre has militado en el PRI? Siempre desde
aquí en Cancún, pues obviamente menos edad que ahora. Comenzaste en el movimiento juvenil del PRI. Ahí en el PRI juvenil, ahí comencé en la época de Eduardo Bando Martínez, en la época de todas esas. Hay muchos amigos de esa época que se salieron del PRI, que cambiaron de partido, iba a decir de camiseta o de chaqueta, no, cambiaron de partido, ¿no? Y los demás tienen una situación peyorativa, que cambiaron de chaqueta, cambiaron de camiseta. De gorro. Amigos nuestros de esa época, por ejemplo, muchos de ellos fueron dirigentes municipales de PRI. Fernando Miranda Malpica, por ejemplo, se pasó a no sé qué partido, ¿no? Pero renunció al PRI. Sí. Chucho Pol, por ejemplo, ¿no? También Ávila. se salió Mildred Ávila. Mildred Ávila. Ellos se fueron a Moreno, estuvieron Sí, es allá. correcto. Varios, y tú no tuviste la tentación de salirte del PRI e incursionar a pues sobre todo a Morena, ¿no? Que es el partido de moda, vamos a llamar. No. ¿Recibiste invitaciones? No, yo no. Y qué bueno que no me la hicieron porque pues obviamente nunca aceptaría. Después de tantos años de andar militando en un partido es muy difícil, salvo que traigas un proyecto muy personal, creo, en eso. Entonces no es mi caso, yo traigo un proyecto de instituciones, de ese tipo de formación, ¿no? Entonces no, yo definitivamente no, aunque me ofrecieran lo que me tengan que ofrecer, que es la manera de que cómo te puedes llevar a un cuadro político a otra parte. No es el caso, no aceptaría y por supuesto que han habido insinuaciones, pero no es ni me interesa. Y a esas alturas menos. Sí, Después llega un de momento 43 en que ya no años. está uno ¿verdad? Es mejor quedarse claro. donde está uno. Sí, claro. No, y además, pues mis hijas son nacidas en Cancún, obviamente, y ese es para mí fundamental. La opinión de mis hijas es parte de lo que es la formación de mi vida, ¿no? Y de mis... Exacto. Y de tú lo sí, que- tu primera militancia antes de militar en Movimiento Ciudadano, estuviste en otro partido. Movimiento Ciudadano a la fecha, al día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el Porque día eres de hoy, joven, porque- el futuro, quién sabe qué te pueda decir. Claro, Sí. claro, también eso, no hay que decir, ¿no? descartar ni No una hay que posibilidad. descartar. Hemos estado como parte de las distintas alianzas que han tratado, pues, de darle una apertura democrática, ¿no? En Quintana Roo, la cual vemos que se está viviendo, pero también debe de haber una institucionalidad, un orden, pues somos un estado turístico, tenemos los ojos del mundo. Y en el tema de partidos, pues sí me tocó la transformación de Convergencia a Movimiento Ciudadano, y ahí me toca, digamos, nos consideran en ese momento a los que seguimos ser fundadores de Movimiento Ciudadano, en el caso concreto en Quintana Roo. Bueno, el senador Dante es fundador de Convergencia, junto con todo el grupo que lo apoyó en ese momento, y pues a día de hoy yo creo que las personas se están fijando cada vez más en la persona. Yo Oye, creo que es un fíjate, yo te he tópico entrevistado que el junto partido. Con Lilia Arellano, que esta silla es de Lilia Arellano, hay que decirlo, estoy ocupando yo momentáneamente porque ella está haciendo otras tareas en la Ciudad de México, muy importantes, y entonces, pero te hemos entrevistado en este programa He tenido el gusto. antes de los procesos electorales. Eres muy joven, pero tienes una militancia ya de algunos años en Movimiento Ciudadano. Y de repente vemos que otros llegan a las candidaturas y tú ahí estás allá como que... Hemos estado en solidaridad participando, no hemos tenido la Por fortuna. ejemplo, Chanito ni siquiera era miembro del Movimiento Ciudadano y llegó a candidato. No, y digo, sabemos de dónde viene, ¿no? Es Pues sí. algo público, de todos conocidos, y yo creo que eso se ha dado al interior de todos los partidos, que hay distintas expresiones, vamos a Eso decirlo pasa así. en los partidos. Por ejemplo, tú, Rafa, ya nos platicaste así de manera muy sucinta tu militancia, el PRD. Y de repente también tú, como Pedro Reyes, han visto que llegan otros y son los que obtienen las candidaturas y las diputaciones y regidurías plurinominales o de mayoría. Y ustedes siguen, es admirable esa perseverancia y lealtad de ustedes a sus formaciones políticas, pero no han tenido aspiraciones de ocupar cargos de elección popular. Por ejemplo, tú serías un buen regidor, por decirte, ¿no?
encargado de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, por ejemplo. O En mi Pedro caso, Reyes, yo sí tú sí has sido regidor. he tenido la oportunidad de estar en dos ayuntamientos y obviamente cargos en la administración. Pero has del visto municipio. muchos llegar que no tienen He ayudado a muchos, militancia y que... he ayudado a muchos y sobre todo de esos que se fueron, que nos abandonaron, a muchos los hemos ayudado a que llegaran. Yo en mi caso no me puedo Quejar. sentir, no puedo quejar, me puedo quejar de que bueno, que he tenido espacios y que la vida me ha dado esa oportunidad, ¿no? Definitivamente. ¿Y tú, Rafa? Bueno, la verdad es que yo he estado más dedicado a situaciones personales, de interés personal. Yo soy actor, hice la carrera de actor en la UNAM y pues he estado haciendo teatro toda mi vida. He estado haciendo promoción cultural y he estado impartiendo cursos, he pugnado porque se hagan escuelas de arte aquí, en este estado, pero desde mi trinchera de gente de arte. ¿Sí? Pero las trincheras institucionales Sí, pueden ser también muy importantes. He tenido oportunidad de trabajar para el Instituto de Cultura, estuve en el gobierno de Ricalde como jefe del departamento de teatro. Creo que logramos levantar una expectativa que no existía en el teatro y ahora se están viendo los frutos de ello. Con un trabajo institucional, una política de apertura que se realizó en ese gobierno, que después el gobierno siguiente y el siguiente pues lo tiraron a la basura todas esas expectativas que creamos, porque no había nada. ¿Sí? Se decía que en Cancún no había cultura y entonces se crea el Instituto de Cultura a partir de un gobierno periodista y ahí tiene uno mucho que ver políticamente, aunque no sea uno regidor o diputado, sí tiene uno que ver porque hay una concepción política, teórica sobre lo que debe ser el gobierno y incide uno con su posición partidaria. El partido, sobre todo el PRD, creo que fue el primer partido de izquierda que llevó ideas de izquierda hacia su consumación. ¿Sí? Hacia políticas. Muchos de los logros del actual presidente Manuel López Obrador, pues fueron propuestas que el PRD, y no el PRD, el PMS, y antes del PMS el PMT, y antes del PMT el Partido Comunista Mexicano, lanzaron hace 40, 50, 60 años como propuestas de políticas públicas, que les tocó a ellos consolidarlas, porque la ayuda a las personas de la tercera edad es algo que está en la mesa desde hace 50 años, y que le toca a Andrés Manuel realizarla. Entonces hay una labor de la gente que tenemos esa conciencia de pensamiento, de estructura, de conocimiento, de cultura política, que está atrás de eso y que por eso mismo no aspiramos a los puestos porque estamos cumpliendo nuestra labor. Es formación de cuadros también y eso es importante. La formación de cuadros políticos, lo malo es que, no sé si lo malo o lo bueno, no lo voy a calificar. La realidad es, hoy lo comentamos y lo recordamos en un programa de radio, de que durante mucho tiempo, en la historia, Rafa pues lo conoce muy bien, la escuela de cuadros del PRI fue el Partido Comunista. Muchos dirigentes del PRI salieron del Partido Comunista. Enrique Ramírez y Ramírez, la lista sería larga. Y luego la escuela de cuadros de Morena ahora ha sido el PRI. Muchos expriistas son los que están en Morena, el mismo López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? O sea que es una gente muy respetable, a mi juicio. Muñoz Ledo ya lo un demostró. impulsor de la democratización de la vida pública nacional, pero fue dirigente nacional del PRI, secretario del Trabajo, secretario de Educación, embajador en la ONU, todo eso dentro del PRI. Allí, fue candidato y eso le dio presidencial. experiencia para el diálogo político, para manejar consensos y el trato con otras fuerzas políticas. Claro. La lista es impresionante, cómo va cambiando y se van nutriendo los partidos de ahora.
Quisiera preguntarles a ustedes, antes de entrar ya en materia sobre el primer informe o tercero del López Obrador, ¿qué viabilidad le ven a sus respectivos partidos en este momento? Porque a partir del año pasado, de las elecciones del año pasado, como que hubo una reestructuración, un nuevo panorama de la vida política nacional que puso al PRI abajo, ¿no?, de las preferencias electorales. Y al PRD también, casi al borde de la desaparición. Ahora creo que ya está, junto con otros partidos, refundándose, ¿no? Y Movimiento Ciudadano, pues también, o sea, no está al margen de estos rejuegos políticos. ¿Qué viabilidad le ven a sus respectivas formaciones políticas en esta nueva realidad nacional? Nosotros creemos que va a haber un reacomodo de fuerzas. Porque en el PRI pues ha habido divisiones. El Ha habido proceso divisiones interno dejó severas fracturas, así heridas, es. ¿no? Y de hecho, la primera fuerza, que es Morena en este momento, pues está nutrido, como tú has dicho, con mucha gente del PRI, con mucha gente experimentada del PRI. Ahorita ves el Congreso local y ves cuántos expriistas y priistas y verás que la mayoría pues tienen un origen por ahí. Sin embargo, independientemente de eso, yo estoy muy convencido de que va a haber un reacomodo de fuerzas, porque el PRI sufrió el desgaste de muchos años, muchas décadas en el ejercicio del poder. Y al fin y al cabo el poder te desgasta, es una cuestión natural de la vida misma, ¿no? Entonces, aquí va a haber un reacomodo, ya gobernó el PAN, volvió el PRI, que algo histórico que nunca no pensaban, muchos estudiosos decían lo contrario, Sí. recuerdan ustedes. Hoy gobierna, obviamente, el partido Morena, donde hay un líder único, eso es importante decirlo, como en su momento en el PRD estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, que era el líder de ese movimiento, de ese partido, como le llamemos. Y el Movimiento Ciudadano, Pero, Dante es la figura principal. Exactamente, en este caso, ¿no? Dante, a ver, aquí la gran pregunta es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Cuauhtémoc ya no está, el PRD se vino abajo? ¿Por qué? Por las razones que hayan sido. Ahora, cuando López Obrador no esté, ¿qué va a pasar con ese movimiento que al fin y al cabo hoy sigue siendo un movimiento, ¿no? Andan ahí consolidando algunas cosas y bueno. Aquí lo importante es que la sociedad, en términos generales, el electorado en general, pues haya tenido la oportunidad que lo gobiernen diferentes fuerzas políticas. Y eso en su momento te pudiera dar un comparativo de que lo que decía nuestro compañero, ¿sí?, que la gente vote por un ciudadano, sin olvidar, hoy la gente trae la cultura del partido político. ¿Sí? Si no perteneces a un partido, porque al fin y al cabo, pues bueno, es históricamente a través de los partidos como se conquista el ejercicio del poder, ¿no? Que al fin y al cabo te desgasta y luego se convierte en un lastre. Esa es la verdad. Los partidos tienen sus estatutos, tienen sus criterios, tienen todo. Ellos no son el problema, ellos son la institución. Aquí el tema son quienes representamos esas fuerzas políticas. Y es ahí donde la apreciación que nosotros tenemos es que México, su electorado, va rumbo, ¿sí?, a los ciudadanos. A que no le va a importar por qué partido. No, ¿quién es él? Hoy, por ejemplo, mucha gente votó por López Obrador. Esa es una muestra. Obviamente hay cosas de fondo, como la seguridad, que probablemente con esa seguridad que tenía el gobierno federal anterior, no podíamos aspirar como PRI a reconquistar a refrendar el poder. Eso tenía que ser así, lamentablemente, lo tenemos que reconocer. Lo que pasa es que a veces pues hacemos como que no queremos entender, ¿no?, cuando lo tenemos enfrente. Entonces, creo yo que México va rumbo a eso.
por un ciudadano. Y el desprestigio del ciudadano va a representar mucho en una tendencia electoral como es en otros países. A ti en campaña te llegan a agarrar con algo y prácticamente o renuncias o prácticamente puede cambiar el rumbo de la elección. En México no hay esa cultura. O sea, te digo, todavía estamos así muy apenas, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, pues hay los candidatos independientes, que tampoco la gente cree mucho en ellos, bueno, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y bueno, ¿qué ha pasado con los candidatos independientes, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo? Que muchos partidos políticos los hemos ayudado, esa es la verdad, para que se registren. Bueno, después de que se registran, bueno, pues, ya te dio que dar hasta firmas. Sí. Exactamente, Sí. O sea, eso ha sido, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque solitos es muy difícil, ¿no? Es lo que creo. Contesto tu pregunta, Jorge. Sí. Yo creo que en el caso... Vamos a ir una breve pausa y luego regresamos con Rafael y con Citri. Gracias. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Vamos a comenzar de nuevo en su programa Estado de los Estados. Estamos platicando con representantes de Movimiento Ciudadano, del PRD y del PRI. Vamos a darle la palabra a
Rafael Fernández Pineda del PRD para que nos platique del tema. Ya escuchamos a Pedro Reyes de el momento actual y las perspectivas del PRD como partido en este nuevo escenario político nacional, que no sé si los tomó desprevenidos o hay quienes dicen que al PRD le afectó su alianza con el PAN. No sé cuál sería tu opinión, Rafael. Bueno, antes de la alianza con el PAN hubo otras. La alianza con el PAN ha sido frecuente desde los inicios del PRD. La primera vez que se gana en una alianza, y pues estoy hablando de los años 90, es en el estado de Tlaxcala, y es una alianza con el PAN. Sí, porque pues la idea era, la formación del PRD era llegar a ocupar posiciones de poder político, ¿no? Entonces, pues son alianzas sui generis, muy raras a veces, pero digamos, el caso de Tlaxcala es un estado muy pequeñito donde todos se conocen y conviven. Pero después se rompieron esas alianzas, se trató de ir a una izquierda un poco más radical y se consiguió, y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo Andrés Manuel López Obrador, que es fundador del PRD, junto con Porfirio Ledo y la maestra Ifigenia, radicalizan más las posiciones políticas en busca precisamente de lo que dice su lema, democracia ya, patria para todos, ¿no? Y se ponen entonces los intereses de las clases desprotegidas, que es una tradición de izquierda, para avanzar. Desde ese punto pues se empezó a crecer el PRD, ¿sí? O sea, y hizo muchas alianzas, a veces de facto y a veces alianzas pues no escritas, ¿no? Con fuerzas políticas y con asociaciones. Fue el primer partido que abre sus puertas a la participación ciudadana sin que tengan la obligación de registrarse como perredistas, ¿sí? Es el primero, y el primero que abre las candidaturas a gente que no sea del PRD, sino que tenga una posición acorde con el PRD o un proyecto personal que sea de izquierda o progresista. Y bueno, pues esto es un ajedrez político en el que se avanza y se retrocede, y se lograron muchas cosas. Las reformas principales se lograron en alianzas, ¿no? La reforma electoral se logra con una alianza con el PAN. La gran reforma electoral del país es una alianza política con el PAN, en que van luchando con ello porque había muchas resistencias. Y en ese sentido creo que ahí ha sido pues la marea muy dispareja. A veces se ha ganado y a veces se ha perdido y todo. Y creo que la descomposición política de nuestros gobiernos, la gran corrupción que tiene muchos años, de tradición política, no de tradición cultural, como decía Peña Nieto, fue avanzando hacia los grandes intereses, que de eso hablamos poco. Los grandes intereses mundiales e internos son los que manejan la política en México. Y naturalmente el PRD no se escapa a todo ese juego, a esos pragmatismos obligados muchas veces, y a veces pues no obligados, en contubernio entran algunos. La descomposición política, la corrupción corroe a todos los partidos, sobre todo cuando llegan a posiciones del poder, y viene un desprestigio político de la política, ¿sí? Y la sociedad ya no aguanta todo eso, ¿no? Y en ese desprestigio pues hay una jugada desafortunada. El PRD firma el Pacto por México con el que les había robado la presidencia, se dice, ¿no? Aunque fue legitimada por los medios cuando Peña Nieto llega al poder. Y entonces pues por una mala percepción pues se elige ir a un pacto político para hacer las famosas reformas estructurales, que en sí no son tan malas, porque no están, de todas las reformas estructurales, solamente la educativa es la única que ha echado atrás Andrés Manuel, ¿no? Y el mismo Bartlett ha reconocido que, bueno, la reforma energética estaba bien, lo que pasa es que no la estaban implementando bien, ¿no? Y la reforma petrolera y todas esas cosas, ahí están funcionando todavía.
O sea, realmente, y aquí entramos en el tema al que venimos del informe. Sí, te vamos a entrar al tema del informe. Sí, estamos viendo que los grandes cambios, esa gran revolución, esa cuarta transformación, está dada en los mismos términos que antes todavía. Entonces nosotros como partido... A grandes rasgos, las reformas estructurales siguen vigentes. de Peña Nieto. Únicamente la reforma educativa ha sido atacada. Se han atacado algunas cuestiones, ¿no?, de la reforma, por ejemplo el huachicol, ¿no?, que es un fenómeno, es una parte pero los contratos se están conservando. Sí, se han Todo eso. conservado. Inclusive, ya hablaremos en un momento más de lo que no dijo López Obrador en su informe. Entonces, el PRD cayó en eso y desafortunadamente, pues vino una desbandada. Pero el PRD continúa con un programa, un proyecto, su constitución implica en todos los partidos que tú digas, yo tengo este proyecto de gobernación, de cómo se debe gobernar este país, tengo este proyecto. Ese proyecto sigue todavía vigente. Y pues Andrés Manuel también se lo llevó cuando hizo en Morena. O sea, muchas de las propuestas de Andrés Manuel nacieron en el PRD. Entonces, tenemos que buscar la manera de sobrevivir para que el poder no se vuelva autoritario, que es una cosa con la que siempre luchamos y que al parecer ahora estamos ante las puertas de un nuevo autoritarismo un poco raro. ¿Existe el riesgo de un autoritarismo? Sí, o ya existe, o ya no es un riesgo, es una realidad? Pues habrá que evaluarlo, son 6 meses de este gobierno, digo, 9 meses. Vamos a seguir hablando del informe. Citli, una breve perspectiva de Movimiento Ciudadano y tu opinión sobre el informe que rindió López Obrador el 1 de septiembre. Correcto, pues en el caso del Movimiento Ciudadano, nosotros esperamos que realmente se maneje con este cambio, como fue la constitución del movimiento que cambió de Convergencia, porque realmente, hay que decirlo, la locomotora que ha impulsado este crecimiento del Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco. Pero que también ha marcado cierta distancia con Movimiento Ciudadano. Realmente yo creo que fue una cuestión más republicana, decir, yo ahora ya soy gobernador, tengo que gobernar para todos, pero está claro que el sistema y el método de trabajo, incluso en el impacto, en la publicidad, en la imagen y la claridad de ideas, se logró. Creo que esa unión entre Dante Delgado y Enrique Alfaro rindió muy buenos frutos. Le apostaron a gente joven, a gente con ideas distintas, y mientras Movimiento Ciudadano conserve esa línea a nivel nacional, recordemos que la ahora dirigente es el senador Clemente Castañeda, puede crecer. El riesgo es un poco lo que platicábamos, que lleguen personajes de otros partidos que salieron mal de otros partidos y que incluso de alguna manera con ingratitud o con un descrédito, y pase este tema de solamente cambio de partido para estar en la boleta o para estar en los cargos, sin representar una agenda que en el caso del Movimiento Ciudadano es una agenda completamente progresista, socialdemócrata, en el tema de una economía balanceada que genere un bienestar social para todos. Y Movimiento Ciudadano le jugó una alianza que fue con PAN, con PRD, y efectivamente hubo un rompimiento ahí con Andrés Manuel, el cual acompañamos en 2 elecciones. Y repito, creo que mientras el Movimiento Ciudadano sea congruente con eso, va a crecer en el futuro. Pero si empieza a reclutar personajes que no tengan una buena imagen o que vengan de la era de los gobernadores más derrochadores, más acaparadores, y que tuvieron con el gobierno de Peña Nieto muchos escándalos, que inclusive el PRI dijo, ya no son míos, ¿no? Sí. Yo creo que si hace eso, Movimiento Ciudadano no va a despegar como podría ser. Incluso yo reconozco a los priistas que se mantienen y que dicen, vamos a reformar la casa y vamos a transformarnos, porque de eso se trata. El PRD está haciendo lo mismo con el proyecto Futuro 21, y digo, Dante ya lo hizo antes. Esa es la cualidad de Dante, sabe leer el escenario y está ahí, ¿no? Incluso ahorita actualmente sumó a Juan Cepeda, el senador, y el mejor candidato que tuvo el PRD en el Estado de México. Sí. Y la verdad, el cuate
siempre ha sido perredista, hasta donde yo sé. Ya renunció. Es un tipo muy atinado, muy acertado, rockero, irreverente, pero que fue un candidato que incluso se mantuvo en la contienda cuando el presidente Andrés Manuel era todavía dirigente de su partido y apoyaba a la maestra Delfina. Entonces estuvo ahí en la batalla. Esos son sumas, esos son fichajes, esos son alianzas que sí ayudan a MC. Pero otras, yo creo que sí hay que cuidar mucho que no pase, porque también hay que decirlo, en Morena se fueron gente que también traicionó al PAN. Sí, fíjate que lo que dices viene a cuento porque en estos días el senador José Luis Pech de Morena hizo una declaración muy fuerte diciendo que varios de los actuales diputados de Morena no gozan de buena fama, dijo, y espera de ellos congruencia, y reprochó que muchos de los que entraron a Morena sin ser miembros de este partido, pues son los que están ahora saboteándolo y buscando desplazar a los fundadores de Morena. Es lo que tú dices, que pueden llegar personajes Correcto. Negativos. Sí, y solo para cerrar mi intervención con lo que platicamos al inicio, a mí me tocó ser suplente de un candidato a presidente municipal y yo era el que quedó, como no se obtuvo la presidencia, entra regidor Rubén Darío Rodríguez García, que posteriormente se fue al Partido Encuentro Social. Yo era su suplente en el 2016. ¿De quién? De Rubén Darío Rodríguez. Rubén Darío. Allá en Solidaridad. Y entonces cuando él pide licencia para competir en Cancún como diputado ya por el PES, hubo una ruptura, hubo un rompimiento ahí en el partido y varios decidimos quedarnos. Y llegó Rafael Hernández Villalpando, que ahora es diputado federal por Morena, porque también tuvo un buen resultado con MC, y el segundo, que ya no fue tan bueno, él decide cambiar de partido, muy respetable, es una persona que siempre lo había dicho, él apoyaba a Andrés Manuel, pero Movimiento Ciudadano podía contender en Solidaridad, fuimos solos, en 2016 fuimos solos, no presentamos candidato a gobernador, presentamos candidatos a alcaldías y a diputaciones. Y entonces me hablan a mí de la Secretaría General de Solidaridad y me dicen, oye, pues ya el titular, el regidor propietario, Rubén, sale y te toca entrar. Y yo tenía que tomar la decisión, ser regidor unos 3 meses o aventarme a la campaña, porque esa era mi intención. Y yo creo que en la política sí hay que tener esa claridad. Yo dije, perdónenme, pero no, decliné al cargo y me fui a la competencia. No obtuvimos los resultados, por desgracia, pero en el 2018 volvimos a participar en la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, le aportamos a la candidata Cristina Torres 3.600 votos y prácticamente ahí sí hubo un tema que había que cuidar, que era los votos del perredismo o de la gente de izquierda que se fue con el efecto López Obrador, que es lo que hace ganar a Laura Beristain, pero Movimiento Ciudadano triplica su votación. Pues hemos estado ahí en la contienda, incluso sacamos más votos que los candidatos que contendieron la elección pasada, que no llegaron ni al 30% en algunos distritos y en todo el estado. Y es ese tema de escoger un proyecto y de creer uno en las instituciones, cuando realmente la institución, la Constitución, el Estado necesita de gente como Porfirio, el gesto que tuvo, de decir, yo no me voy a amarrar a la silla y trasciendo. Y don Porfirio, le digo, actuó, se ganó ese prefijo de don y no actuó con la perfidia que algunos querían, de decir, somos poder, somos mayoría y actuemos de una forma autoritaria. Eso es. Nos vamos a una breve pausa y luego regresamos. Vamos a regresar con Pedro Reyes para que nos dé su opinión acerca del informe de López Obrador. Estado de los estados.
I've got you. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Estado de los Estados y estamos platicando con Rafael Fernández Pineda del PRD, con Pedro Reyes del PRI y con Citlali Israel Vera de Movimiento Ciudadano. Vamos a cederle el uso de la palabra a Pedro Reyes. ¿Cómo ves, cómo viste, cuál es tu opinión de el informe del observador, el del 1 de septiembre? El informe del presidente de la República, nosotros vimos solamente un evento más de los que hace diario el presidente, solamente por cumplir con la ley que lo obliga a informar. Muchos hablan de la mampara o del BAC, como le llamemos, decía tercer informe, pero bueno, ese no es el informe, ese es un evento político y le puedes poner ahí el texto que tú consideres. No había la obligación de ponerle primer informe, esa es la realidad. El primer informe se presenta en el Congreso, esa es la obligación. Y el otro pudiera ser el día primero, pudiera el 2 o pudiera el día que quiera. Por eso le llama tercer informe, porque bueno, ya ha hecho tres, ¿no? Uno el festejando el día que ganó la elección y bueno. Y el de los 100 días, ¿no? El de los 100 días y bueno, ahora de 9 meses, ¿no? Y seguro que va a haber un cuarto el día 1 a lo de mejor diciembre. en diciembre hace el cuarto, ¿no? Por supuesto. Sí. Y bueno, al fin y al cabo, el número que le ponga, pues bueno, eso no importa. Yo creo que a los ciudadanos lo que nos interesa, ¿sí?, son los resultados de la actual administración. Efectivamente, López Obrador es un gobierno legítimo, ganó con los votos suficientes, eso está bien claro y eso no está a discusión. Lo que sí es cierto es que le está fallando a la gente que votó por él. Todavía algunos hay por ahí que creen que las cosas pueden ser diferentes. Pero bueno, yo le preguntaría, por ejemplo, a los ex empleados del SAT, a las madres de familia que hoy no tienen el apoyo de las guarderías, a los que no tienen una medicina, a los que no tienen una consulta médica, bueno, sí que votaron por él. Hoy, ¿qué dicen? Eso es importante ponerlo en la mesa. Si lo queremos maquillar, esto no debe ser posiciones encontradas entre nosotros mismos. Tiene que ser que se cumpla con las expectativas a esos ciudadanos que votaron por él. En mi caso, bueno, pues yo no tiene por qué cumplirme nada porque no voté por él. Pero sí quiero que le vaya bien, por el bien de este país. Claro. Por el bien de este país, tenemos que ser muy claros quienes somos los actores políticos en diferentes puntos, diferentes partidos, fuerza, sociedad civil, como le llamemos, ¿sí?, de que tenemos que ver que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México. Si le va mal al presidente, ¿sí?, le va mal a México. Quienes no tienen nada van a estar peor. Los que tenemos un poco, vamos a tener menos. Y los que tienen muchos, esos se van a ir del país porque, bueno, no tienen problema con eso. Ahí creo yo que está el tema, ¿sí?, que nosotros como fuerzas políticas tenemos que contribuir a la gobernabilidad de este país, que el país no se le caiga. No creo yo que este país no merece gobernarse con ocurrencias. Se tiene que gobernar con proyectos muy claros, muy firmes, muy definidos, pensando siempre, ¿sí?, gobernar para todos los mexicanos. Aquí lo que veo es que se está gobernando para su electorado, ¿sí?, copiando al presidente de Estados Unidos. Él gobierna para quien votó por él, pero se olvida que es el presidente de la República, de todos los mexicanos. Eso es importante. Muy claro. Hay que tomar en cuenta lo que tú dices de que le vaya bien. La crisis que está viviendo un país tan fuerte como Argentina, ¿no? Está viviendo una crisis económica realmente terrible. Que se da ese fenómeno que dice, los que tienen poco ya no tienen nada, los que tenían mucho ya tampoco
ya están buscando a ver cómo sacan sus capitales y Argentina está en Ese es un en ejemplo. una debacle económica y financiera, que no es lo mismo, pero las Sí. dos cosas están en una crisis terrible. Vamos a tener un cierre con ustedes. Vamos a comenzar con Rafa. ¿Cómo ves el panorama político entonces ahora, político, económico, social, cultural del país con esto que se llama 4T o cuarta transformación? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que como dice Pedro Reyes fue elegido por una amplia mayoría y tiene legitimidad, en fin, pero ¿cómo ves el futuro del país, tanto del gobierno como del país y de las formaciones políticas que están ahorita en un periodo de reacomodo, de recomposición? Bien, pues mira, es poco tiempo, creo, todavía. Sin embargo, se han cometido algunos errores. Andrés Manuel en su discurso dice que hemos demostrado en estos 9 meses, literalmente lo dice, que vamos hacia un cambio de régimen y que pues no solo de gobierno. Y pues estamos viendo que sí ha atacado verbalmente al neoliberalismo, pero muchas de las cosas que sigue haciendo siguen esquemas neoliberales, ¿no? O sea, la economía, pues no se ha visto un gran repunte en la economía, es más, hubo un descenso del 0.01%, sea lo que sea, estábamos en 2% y ahorita está... Él dice que a eso no le preocupa a él, que a él le preocupa que la gente coma. Y eso es muy loable, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que se le dé a la gente los recursos que requiere para vivir. Programas como los de los jóvenes, en menos de 9 meses, porque comenzaron poco después, habría que evaluarlos dentro de un año, o dentro de 5 o 6 meses, para ver, en un año, de esos 1.000.000 de jóvenes contratados con un sueldo pagado por el Estado, están siendo productivos, está funcionando medianamente ese programa. ¿Sí? Habría que ver dentro de otros 6 meses si las señoras a las que se les está dando los 850 pesos lograron salvar su situación de falta de guarderías. Habrá que ver muchas de estas cosas, ¿no? Pero además van a suceder muchas cosas más que no sabemos cómo las va a solucionar. ¿Sí? Ahorita les está dando mucho dinero a los deportistas que ganaron medallas con el dinero de la casa de el año que entra, ¿de dónde va a agarrar ese dinero, verdad? Entonces, todas esas cosas, estamos pensando que pues, algunas no se van a sostener, ojalá y se sostuvieran, ¿no? Como dice el compañero, pues, para que le vaya bien a la gente y le vaya bien al presidente y nos vaya bien a todos. Pero algunas cosas sí están algo raras, no se ve. Hay cosas que no dice, por ejemplo, dentro del sistema neoliberal, hay que endeudarse o hay que comprar seguros para poder financiar el petróleo. ¿Sí? Algo que no dice lo que se está implementando ya del aseguramiento financiero para la operación petrolífera se fija, los instrumentos financieros van a fijar un mínimo de, digamos, 40 pesos el barril de crudo, y sobre ese tú vas a tener que pagar un seguro que si el barril cae abajo, el seguro te lo va a pagar. Pero ese es un seguro neoliberal. ¿Sí? Y si sube, no te va a dar nada, ya se quedó con todo ese dinero. ¿Sí? Muchas de esas medidas neoliberales se están aplicando en la economía sin que nos digan que continúan. ¿Sí? O sea, el discurso antineoliberal es discurso. Sí. Ahora, dice que empieza con algunas cuestiones. Por ejemplo, empezó su informe con la cuestión de los migrantes, ¿sí? Donde estoy seguro que si él hubiera estado en la oposición, o si Peña Nieto hubiera hecho esa actividad de mandar al ejército a poner un muro a los migrantes de Sudamérica, estoy seguro que
que él hubiera ido a protestar en contra de eso. Es una vergüenza estar bajo los designios del señor de enfrente, ¿no? Pero además coercionado, te voy a subir los aranceles y todo, y dobló las manos, ¿no? Nos quieren volver el tercer país seguro, y no ha dicho mucho, dicen que no va a ser, pero ahí está en juego, todavía va a pasar por el Congreso, ¿no? Con esto de que ya está en pleno la cuarta transformación, dice que eso es gracias a que derrotó moralmente a la oposición, ¿sí? Decía el Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de cabat salud, ¿sí? No ha derrotado moralmente a las grandes empresas y los grandes consorcios que manejan la economía del país. Siguen estando aquí y están dando empleos y todo, y hay que acordar con ellos para que no se vayan, ¿sí? No los ha derrotado moralmente, porque la oposición ahora en minoría, el PAN, ganó legítimamente sus curules, el PRD, ¿sí? Y están dando la batalla como la dieron hace unos días, en la Cámara de Diputados, y exponiendo sus razones con argumentos, ¿sí? Para que se respete la legalidad. Sí, no con apodos como acostumbra hacerlo, ¿no? Y el tema de la seguridad creo que eso no es bueno. El tema de la seguridad, sus propias palabras dicen, no son buenos los resultados en cuanto a incidencia delictiva. Pero vamos a pacificar. O sea, hay una cuestión emocional de que vamos a la pacificación. No, lo que necesitamos es saber cuáles son las actividades, las medidas, las acciones, y las actividades estrategias que va a tener la Guardia. No las sabemos. Porque el país se sigue ensangrentando. Sí, ese es un hecho. ya lo sé, esto de los feminicidios. Así es. Las muchachas ya están hartas y explotaron las mujeres. Y está bien, ¿no? Dicen, está bien, no les hicimos nada y todo. Sí, pero los protocolos de una mujer desaparecida aquí en Cancún no se siguen, ¿sí? Y en muchos lugares, aquí en Cancún hay un caso de una chica que si se activan los protocolos a las 2 horas de que fue denunciada su desaparición, la hubieran encontrado a la vuelta de su casa. Y tardaron en activarse sus protocolos 48 horas. De eso no dice nunca nada, nadie, ni los gobernadores. Sheinbaum se puso a platicar con las mujeres y dijo, está bien, retiro lo dicho de que las criminalizaron, ¿no? Pero vamos a platicar. Y en la plática no hay acciones verdaderas, contundentes, vamos a hacer esto, ¿sí? En todo el país, el crimen organizado cobra cuotas. Y no se ha detenido a uno solo. ¿Ustedes conocen a alguien aquí en este estado que ya no le cobren la cuota? No. Yo les puedo platicar de mucha gente que conozco, amigos míos, que siguen pagando su cuota y nadie hace nada. Y van y lo denuncian y nadie hace nada. Entonces, ese es el verdadero problema de Andrés Manuel. Sí, está planteando una cuarta transformación. ¿Con qué acciones? No las vemos. Pues con eso queda muy claro, no las vemos. Cítile, tu opinión. Yo creo que Cerramos brevemente con Pedro. en este tema hemos visto muy claro que falta un tiempo para evaluar, pero que no solo es discurso, son acciones, que tuvo mucho tiempo el presidente, por incluso el PRD, Movimiento Ciudadano, que fuimos aliados, en generar un plan alternativo de nación. Creo que hay mucho de ese proyecto que no se está aplicando, que no se está tomando, que no solo es voluntad, que hay que recomponer el tejido social, eso es fundamental. No solo es dinero, no solo es obra pública, hay que ayudar a la gente en un tema de psicología, en un tema de salud, un proyecto integral. Creo que también no todo es malo, pero que hay que tener esa cultura democrática y voluntad política para reconocer que la oposición va a estar y es sana. Es sano que todos cuestionemos al presidente. Antes se hacía con los presidentes del PRI y del PAN, y es parte del juego democrático, es parte de las reglas, y no debemos caer en fanatismos. Debe de haber gobernabilidad. Andrés Manuel reconoció que el gobernador Carlos Joaquín fue respetuoso del proceso electoral, respetuoso de las votaciones,
y le alzó la mano cuando vino aquí en su gira de trabajo. Y eso que dice de quienes se comportan de otra manera, como lo vimos en días recientes, y poniendo puntual. Podemos decir sí a proyectos de Andrés Manuel y no también a algunos. Muy concretamente, la decisión del aeropuerto, desde mi particular punto de vista, no tenía que haberse cancelado el aeropuerto de Texcoco, pudo haberse saneado, investigado y retomar el proyecto y relanzarlo, porque además es algo que beneficia directamente a Quintana Roo y al turismo. Y dos, el caso del Tren Maya, hay muchos cuestionamientos, pero creo que es un proyecto que puede ser muy viable, económica e incluso en el tema de ordenamiento ambiental y urbano. Entonces, no necesitamos a todos decir sí o decir no, sino ir valorando, ir sopesando las alternativas, y eso es lo que nos va a demostrar que el país puede crecer teniendo esa visión política, esa madurez, y que haya gobernabilidad, insisto, para que sí haya un capital, pero que ese se distribuya en toda la población. Muy bien, muy claro. Para cerrar con una cosa muy breve, un concepto. Nosotros pondríamos en la mesa, que no es nuevo, es un gran pacto general, nacional, no pactos parciales con los empresarios o con algunos grupos, sino que un pacto general que le permita al presidente de la República reorientar la estrategia. Como dijo Citri, efectivamente hay algunas cosas que pudieran ser importantes, como la comunicación que trae, que eso nadie se lo puede negar, ¿sí? En el caso de nosotros, la comunicación fue una de las cosas más importantes que fallaron, pero creo que tenemos que ir construyendo eso. Pero es muy difícil construir acuerdos, como se comportan los congresos locales, como se comportan el Congreso Federal. Yo creo que tenemos que retomar las estrategias y el presidente se tiene que dejar ayudar si quiere la gobernanza de este país. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias. Y sobre todo gracias a usted por vernos, por escucharnos, por estar ahí. Y como siempre, la mejor opinión es la de usted. Yo solo puedo decir que ojalá que este cambio de régimen que dice el presidente no sea un cambio de régimen alimenticio, como la que recetan los nutriólogos. Tiene usted que cambiar de régimen, comer menos. No, ojalá que no sea eso. Sí, nos vemos.